El neón del rascacielos de Beltrán Corp teñía de azul la noche de la ciudad. Dentro, en el silencio casi absoluto del piso 40, Javier, el guardia de seguridad, iniciaba su ronda. Este vídeo narra su historia, la de un hombre que se movía entre lujos que no le pertenecían, guardando un secreto en la quietud de la madrugada. Un acto que pronto cambiaría su destino de forma irreversible. Esta historia es relevante porque explora la dignidad humana en circunstancias inesperadas. A menudo, juzgamos a las personas por su ocupación o apariencia, sin conocer las batallas que libran en silencio. La trayectoria de Javier nos obliga a cuestionar nuestras percepciones y a valorar la resiliencia del espíritu humano, demostrando que el verdadero valor de una persona reside mucho más allá de lo que se ve a simple vista. A lo largo de este relato, desvelaremos la rutina nocturna de Javier, el motivo detrás de su comportamiento y la creciente curiosidad de su enigmático jefe, el multimillonario señor Beltrán. Analizaremos los eventos que conectaron a estos dos hombres de mundos opuestos, culminando en una propuesta que nadie podría haber anticipado. Todo se presentará de forma respetuosa, basándonos en una narrativa coherente y emotiva. Mi función es construir relatos que conectan con la audiencia a un nivel profundo, basándome en estructuras narrativas probadas que generan empatía y mantienen el interés. Llevo años analizando qué hace que una historia resuene, y mi propósito es aplicar esa experiencia para contar este relato de una manera que te conmueva y te haga reflexionar, manteniendo siempre un enfoque ético y centrado en el valor humano. Todo comenzaba de la misma manera cada noche, cuando los ecos de los tacones y las conversaciones de negocios se desvanecían por completo. El edificio se sumía en un silencio profundo, roto únicamente por el zumbido de los servidores. Era en ese momento, en la soledad del lujoso comedor de la empresa, cuando la verdadera historia de Javier comenzaba a escribirse, lejos de cualquier mirada indiscreta. Con una precisión casi ceremonial, Javier se aseguraba de que todas las puertas estuvieran cerradas y las alarmas activadas. Solo entonces se dirigía al comedor ejecutivo, un espacio opulento con vistas panorámicas a la ciudad iluminada. No iba allí para admirar el paisaje, sino por algo mucho más primario. Su destino era el carrito de acero inoxidable donde el servicio de catering dejaba las sobras de las cenas de directivos. Este acto no era producto de la desidia o la falta de respeto, al contrario, lo realizaba con una dignidad sobrecogedora. Javier nunca rebuscaba. Simplemente observaba los platos apenas tocados, un filete de salmón, una porción de lasaña, guarniciones gourmet. Seleccionaba con cuidado una pequeña cantidad, lo suficiente para una comida modesta, y lo colocaba en un recipiente que traía de casa, con un cuidado que rozaba la reverencia. Desde la perspectiva de un observador externo, podría parecer un acto de simple necesidad. Sin embargo, para Javier, este ritual nocturno estaba cargado de un significado mucho más profundo. Era un recordatorio constante de un pasado perdido y de una promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo. Cada bocado era un eco de otra vida, una que existió antes de que el uniforme de seguridad se convirtiera en su segunda piel. Imaginemos la escena. Un hombre solitario, rodeado de un lujo que podría alimentar a cientos, comiendo en silencio bajo las luces tenues de emergencia. No había autocompasión en su rostro, solo una calma melancólica. Era como si, en ese acto, encontrara una extraña forma de paz, un ancla en medio de la tormenta silenciosa que era su existencia actual, una existencia que nadie en Beltrán Corpesí conocía realmente. Pero el silencio de la noche a veces guarda secretos que no pueden permanecer ocultos para siempre. En el edificio más vigilado de la ciudad
Siempre hay ojos que observan, incluso cuando se cree que nadie está mirando. Una noche, una anomalía en el sistema de vigilancia llamó la atención de la única persona que tenía el poder de cambiarlo todo: el propio señor Beltrán. Ricardo Beltrán no era un hombre que dejara los detalles al azar. Su imperio se había construido sobre una atención casi obsesiva a los patrones, las eficiencias y las desviaciones. Aquella noche, mientras revisaba de forma remota los registros de seguridad desde su mansión, una pequeña alerta de movimiento en el comedor ejecutivo fuera de horario captó su interés. No era una brecha de seguridad, sino algo mucho más sutil. En la pantalla de alta definición, observó la figura de su guardia nocturno. Vio el ritual completo, la selección cuidadosa de la comida, la forma metódica de guardarla, la limpieza posterior para no dejar rastro alguno de su presencia. No vio a un ladrón, sino a un hombre llevando a cabo un acto metódico y extrañamente digno. La curiosidad de Beltrán, un instinto que raramente se despertaba, comenzó a agitarse. Al principio lo descartó como una simple rareza, un empleado aprovechando un privilegio no autorizado pero inofensivo. Sin embargo, la imagen de Javier, con su semblante serio y su proceder meticuloso, se quedó grabada en su mente. ¿Por qué un hombre actuaría con tanto sigilo y respeto para simplemente comer sobras? La mayoría de la gente simplemente las tomaría, pero Javier parecía estar realizando una ceremonia privada. Movido por este enigma, Beltrán decidió no tomar ninguna medida disciplinaria. En su lugar, optó por observar. Cada noche dedicaba unos minutos a revisar las grabaciones de esa misma franja horaria. Lo que descubrió no hizo más que aumentar su intriga. Javier no solo comía. A veces se sentaba y leía un libro viejo o simplemente miraba la ciudad con una expresión indescifrable en su rostro. Esta observación a distancia comenzó a construir un retrato incompleto pero fascinante. Beltrán veía a un hombre de hábitos, de disciplina y de una soledad palpable. Quería entender la historia detrás de la imagen en la pantalla. Esta curiosidad lo llevó a dar un paso más allá de la vigilancia pasiva, iniciando una investigación silenciosa sobre el hombre que guardaba su edificio y sus secretos. A la mañana siguiente, el señor Beltrán hizo algo que no había hecho en años. Solicitó personalmente un expediente de un empleado de bajo nivel. Pidió a su asistente de confianza el archivo de Javier Alonso, el guardia del turno de noche. La petición fue extraña, pero nadie en Beltrán Corpin cuestionaba una orden directa del fundador. Esperaba encontrar respuestas, pero lo que recibió solo generó más preguntas. El expediente era impecable, pero sorprendentemente escueto. Javier llevaba 5 años en la empresa. Su historial era perfecto, ni un solo retraso, ni una ausencia, ni una queja. Sus evaluaciones de desempeño eran consistentemente positivas, destacando su fiabilidad y profesionalismo. Pero más allá de los datos básicos, dirección, número de identificación, la sección de antecedentes personales y educativos estaba prácticamente en blanco. No había referencias a empleos anteriores, ni títulos académicos, ni historial profesional previo a su ingreso en la empresa de seguridad subcontratada. Era como si la vida de Javier hubiera comenzado el día que se puso el uniforme. Para un hombre como Beltrán, que creía que cada persona es la suma de sus experiencias, este vacío era más elocuente que cualquier biografía detallada. Era un muro deliberadamente construido. Esta falta de información era una anomalía en sí misma. Las empresas de seguridad, especialmente las que prestaban servicio a corporaciones como la suya, solían realizar verificaciones de antecedentes exhaustivas.
¿Cómo era posible que un empleado tuviera un historial tan opaco? ¿Se trataba de una omisión, de un error administrativo, o era algo que el propio Javier había conseguido ocultar de alguna manera? El misterio se hacía más denso. El hombre que comía sobras con la dignidad de un rey y el empleado cuyo pasado parecía no existir eran la misma persona. Beltrán se dio cuenta de que las cámaras y los archivos no le darían las respuestas que buscaba. Si quería entender al enigma que era Javier Alonso, tendría que cambiar de estrategia y acercarse de una forma mucho más directa. Ricardo Beltrán decidió que la única forma de descifrar el enigma era observar a Javier en su entorno, pero no a través de una lente. Necesitaba un pretexto, una razón para interactuar con él sin levantar sospechas. El plan era simple. Se quedaría a trabajar hasta muy tarde, más allá de la hora de salida del último empleado, y orquestaría un encuentro que pareciera completamente fortuito en los pasillos silenciosos del edificio. Así lo hizo. Una noche, con la excusa de preparar una fusión importante, Beltrán permaneció en su despacho. Las horas pasaron y el rascacielos se vació por completo. Solo quedaban él y el guardián de la noche. Desde su ventana veía las luces de la ciudad, un imperio de cristal y acero que él había ayudado a construir, mientras esperaba el momento oportuno para encontrarse con el hombre que lo custodiaba. Cerca de la medianoche, Beltrán salió de su oficina y comenzó a caminar por el pasillo desierto. Sabía, por las grabaciones, que Javier estaría iniciando su ronda por esa misma planta en pocos minutos. El silencio era tan profundo que el sonido de sus propios zapatos de cuero sobre el mármol parecía una intrusión. Se detuvo junto a un gran ventanal, fingiendo admirar la vista, esperando. Tal como había previsto, la figura de Javier apareció al final del pasillo, avanzando con un paso tranquilo y seguro. Al ver al señor Beltrán, su expresión no cambió. Mostró una sorpresa mínima y profesional. «Buenas noches, señor Beltrán». «¿Todo en orden?», preguntó con una voz calmada y respetuosa, una voz que no encajaba con la imagen preconcebida de un simple guardia de seguridad. Beltrán respondió con amabilidad, inventando una historia sobre la necesidad de aire fresco y un proyecto complicado. Durante esa breve conversación observó a Javier de cerca por primera vez. Notó sus manos, cuidadas pero con signos de trabajo. Y lo más revelador, la forma en que su mirada recorría la estructura del edificio no como un vigilante, sino con el ojo crítico de alguien que entendía de líneas, de tensiones y de diseño. «Un edificio impresionante, ¿no cree?», comentó Beltrán, manteniendo la conversación de forma casual. Su objetivo era sondear, buscar una fisura en la fachada profesional de Javier. «A veces me quedo aquí solo para observar cómo la ciudad respira a sus pies. Cada luz es una historia». Esperaba una respuesta simple, un asentimiento cortés, pero la contestación de Javier lo tomó completamente por sorpresa. «Lo es», replicó Javier, su mirada fija en un punto específico del horizonte. «Aunque el verdadero logro no son las vistas, sino la forma en que los contrafuertes distribuyen el peso en un núcleo tan esbelto. La ingeniería de este lugar es una obra de arte, especialmente la solución que encontraron para la carga del viento en las plantas superiores. Un diseño audaz, sin duda». Beltrán se quedó en silencio por un instante, procesando la respuesta. Aquel no era el vocabulario de un guardia de seguridad. Eran las palabras de un ingeniero, de un arquitecto, de alguien con un conocimiento técnico profundo y específico. La observación de Javier no era poética, sino analítica. Había identificado uno de los desafíos de diseño más complejos que los arquitectos del edificio habían enfrentado durante su construcción. El millonario, sintiendo que había encontrado un hilo del que tirar, continuó la conversación en esa misma línea.
¿Le interesa la arquitectura?, preguntó, intentando que su voz sonara despreocupada. Javier pareció darse cuenta de que había revelado más de la cuenta. Su postura se volvió ligeramente más rígida y su respuesta fue mucho más contenida. Solo soy un aficionado. Leo sobre el tema de vez en cuando. Pero ya era tarde. La semilla de la verdad había sido plantada en la mente de Beltrán. El guardia nocturno no era solo un aficionado. Poseía un conocimiento que solo podía provenir de la formación y la experiencia. El expediente vacío, el ritual de la comida, y ahora, esta inesperada muestra de erudición técnica, todo apuntaba a una historia oculta mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. El breve encuentro dejó a Ricardo Beltrán con una certeza. Javier Alonso no era quien aparentaba ser. La fachada de simple guardia de seguridad ocultaba una mente brillante y un pasado que, por alguna razón, había sido enterrado. La curiosidad del millonario se transformó en una determinación por descubrir la verdad. Ya no era un simple enigma. Sentía que había una injusticia latente que necesitaba ser comprendida. Al día siguiente, Beltrán contactó a un investigador privado, un hombre de su máxima confianza que había manejado asuntos delicados para él en el pasado. La orden fue clara y precisa. Quiero saber todo sobre Javier Alonso, su vida antes de trabajar aquí. Sea discreto. No quiero que él se entere bajo ninguna circunstancia. Quiero la historia completa, sin importar lo que cueste o a dónde le lleve. El investigador, un ex policía con una reputación de eficiencia implacable, comenzó su trabajo. No fue fácil. El rastro de Javier parecía haberse enfriado deliberadamente. No había registros digitales recientes, ni perfiles en redes sociales, ni deudas o créditos a su nombre. Era un fantasma en el sistema, una persona que había decidido activamente borrarse del mapa del mundo moderno, dejando solo las huellas más esenciales. Sin embargo, el investigador era tenaz. Empezó a tirar de hilos más antiguos, registros universitarios, licencias profesionales caducadas, archivos de periódicos de hace más de una década. Poco a poco, como un arqueólogo desenterrando una ciudad perdida, las piezas del pasado de Javier comenzaron a emerger. Cada documento descubierto añadía una nueva capa de tragedia y brillantez al retrato del hombre silencioso que custodiaba el edificio. El primer gran hallazgo fue un título universitario. Javier Alonso, arquitecto, graduado con los más altos honores de una de las mejores universidades del país. No era un aficionado, era un profesional consumado. Este descubrimiento fue solo la punta del iceberg, la primera puerta que se abría hacia un laberinto de logros y desgracias que explicarían por qué un hombre así había terminado comiendo las sobras en la oscuridad. El investigador siguió tirando del hilo de la arquitectura. Descubrió que Javier no solo se había graduado con honores, sino que había fundado su propio estudio de arquitectura a una edad temprana. El estudio Alonso in Vega Diseños había ganado varios premios por sus innovadores edificios residenciales, conocidos por su sostenibilidad y su integración con el entorno natural. Javier Alonso había sido una estrella en ascenso en su campo. Revisando archivos de revistas especializadas de la época, el investigador encontró fotografías de un Javier más joven, sonriente, recibiendo premios, presentando maquetas a clientes importantes. Era la imagen de un hombre en la cima de su carrera, lleno de pasión y con un futuro brillante por delante. En una de las entrevistas hablaba de su filosofía. La arquitectura no es construir muros, es crear espacios donde la vida pueda florecer. El nombre de su socio, Vega, también apareció. Se trataba de Elena Vega, su esposa, y también una talentosa arquitecta. Juntos formaban un equipo formidable, complementándose a la perfección.
Las crónicas sociales de la época los describían como la pareja dorada del sector, destinados a dejar una marca indeleble en el paisaje urbano del país. Todo parecía perfecto, una historia de éxito y amor que inspiraba admiración. Pero entonces, el rastro de éxitos se detuvo abruptamente hace unos 7 años. El estudio Alonso Invega Diseños cerró sus puertas de la noche a la mañana. No hubo declaración de quiebra, ni escándalos, ni comunicados de prensa. Simplemente desaparecieron del radar profesional. El nombre de Javier Alonso se desvaneció de las publicaciones y los círculos de arquitectura, como si nunca hubiera existido, dejando un silencio inexplicable. Este cese repentino era la clave de todo el misterio. ¿Qué evento catastrófico pudo haber ocurrido para que un hombre en la cúspide de su carrera abandonara todo de una forma tan radical y completa? El investigador sabía que la respuesta no estaría en los registros profesionales, sino en los personales, en los rincones más dolorosos de la vida privada de Javier y Elena. La investigación se adentró en terreno personal, cruzando la delicada línea que separa la curiosidad del dolor ajeno. El investigador descubrió la razón detrás del colapso del estudio y la desaparición de Javier. No fue un fracaso empresarial, sino una tragedia familiar devastadora. Elena, su esposa, fue diagnosticada con una enfermedad rara y agresiva, una de esas dolencias que la medicina moderna apenas comenzaba a comprender. El diagnóstico lo cambió todo. Javier, en el apogeo de su carrera, no lo dudó ni un segundo. Puso su vida profesional en pausa indefinida para dedicarse por completo al cuidado de su esposa. Vendió su participación en varios proyectos prometedores y comenzó a liquidar los activos del estudio para financiar un carísimo tratamiento experimental en el extranjero, la única esperanza que les habían dado los médicos. Los años siguientes fueron una batalla constante y agotadora. Viajaron por el mundo, consultando a especialistas, probando terapias que consumían sus ahorros a una velocidad vertiginosa. Javier se convirtió en el único pilar de Elena, su enfermero, su apoyo emocional y el gestor de una compleja logística médica. Su mundo, antes lleno de planos y diseños, se redujo a historiales clínicos, salas de espera y la lucha diaria por la vida de la persona que amaba. A pesar de todos sus esfuerzos y sacrificios, la enfermedad fue implacable. Elena falleció 3 años después del diagnóstico. Javier lo había perdido todo, a su esposa, su pasión, su carrera y la totalidad de su patrimonio. Se quedó solo, con una deuda emocional y económica inmensa, en un mundo que ya no reconocía como suyo. El brillante arquitecto había sido borrado por el peso de la pena y la desgracia. Tras la muerte de Elena, Javier regresó a su ciudad natal como un hombre completamente diferente. Buscó un trabajo que no requiriera interacción, que no le recordara quién había sido. Necesitaba anonimato, una rutina simple que le permitiera sobrevivir sin tener que enfrentarse a la compasión o las preguntas de antiguos colegas. El uniforme de guardia de seguridad se convirtió en su refugio, un disfraz para ocultar las ruinas de su vida anterior. Cuando el investigador le presentó el informe completo a Ricardo Beltrán, el millonario lo leyó en silencio en su despacho, con las luces de la ciudad que tanto admiraba como telón de fondo. Cada palabra del documento resonaba con un peso extraordinario. La historia de Javier no era la de un fracasado, sino la de un hombre que había sacrificado todo por amor, un héroe anónimo que había perdido su batalla. De repente, el ritual nocturno en el comedor adquirió un significado completamente nuevo y conmovedor. Javier no comía sobras por simple necesidad económica, aunque sin duda su situación era precaria.
Lo hacía como un acto de memoria, un homenaje silencioso a su esposa Elena. El investigador había descubierto que a ella le encantaba la alta cocina y que juntos solían celebrar sus éxitos en los mejores restaurantes, aquellos platos gourmet abandonados en el comedor de Beltrán Corp. No eran un eco fantasmal de la vida que habían compartido. Para Javier, comer esos restos no era un acto de humillación, sino una forma de mantener vivo su recuerdo, de conectar con ella a través de los sabores y las texturas que ella tanto disfrutaba. Era su manera de decirle, en la soledad de la noche, que no la había olvidado. Beltrán sintió una profunda oleada de respeto y admiración por aquel hombre. En su mundo de negocios estaba acostumbrado a la ambición, a la traición y al egoísmo. La historia de Javier era un recordatorio de que existían valores mucho más elevados. Vio en él una integridad y una fortaleza que rara vez encontraba en las salas de juntas. Javier había perdido su fortuna material, pero había conservado intacta su humanidad. El millonario cerró el informe y se quedó mirando la ciudad por un largo rato. La cuestión ya no era qué hacer con Javier, sino cómo honrar su historia. Despedirlo o darle una limosna sería un insulto a su dignidad. Necesitaba un plan mucho más sofisticado, una solución que no solo aliviara su situación económica, sino que también le devolviera el propósito que la tragedia le había arrebatado. La mente de Ricardo Beltrán, siempre estratégica, comenzó a trabajar a toda velocidad. No buscaba una solución caritativa, sino una oportunidad genuina. Recordó un proyecto que llevaba años estancado en los archivos de la compañía, la construcción de un nuevo centro comunitario financiado por la Fundación Beltrán. El proyecto había sido diseñado por un estudio de renombre, pero el resultado era frío, corporativo y carente de alma. Beltrán siempre había odiado ese diseño. Le parecía una estructura impersonal que no cumplía con el objetivo de la fundación: crear espacios que realmente sirvieran y acogieran a la gente. Lo había paralizado varias veces, buscando una visión que nunca llegaba. Ahora, releyendo la entrevista de Javier sobre crear espacios donde la vida pueda florecer, se dio cuenta de que tenía al hombre perfecto para ese trabajo justo debajo de su nariz. El plan comenzó a tomar forma en su cabeza. No sería un simple regalo, sería un desafío, una prueba y una oportunidad para que Javier reconectara con su verdadera vocación. Beltrán quería ver si el arquitecto brillante todavía vivía dentro del silencioso guardia de seguridad. Quería ofrecerle no solo un empleo, sino la posibilidad de volver a crear, de dejar una nueva marca en el mundo. Esta vez con un propósito social. La idea era audaz y arriesgada. Implicaba confiar un proyecto multimillonario a un hombre que llevaba años alejado de su profesión. Sus directivos seguramente pensarían que había perdido el juicio, pero a Beltrán no le importaba. Su instinto, el mismo que le había ayudado a construir su imperio, le decía que aquella era la decisión correcta. Era una inversión en el talento, la integridad y el potencial humano. Ahora solo quedaba la parte más delicada: cómo presentarle la oferta a Javier. No podía simplemente llamarlo a su despacho y revelarle que conocía toda su vida. Debía hacerlo con el máximo tacto y respeto, de una manera que no lo humillara, sino que lo empoderara. El siguiente encuentro entre el millonario y el guardia de seguridad no sería casual. Sería el momento que definiría el futuro de ambos. Una tarde, mientras se preparaba para su turno de noche, Javier recibió una llamada de la Oficina de Recursos Humanos. Se le pedía que, en lugar de presentarse en su puesto habitual, acudiera directamente a la planta 50, al despacho del propio Ricardo Beltrán. La noticia lo dejó perplejo y con un nudo en el estómago. En sus 5 años en la empresa jamás había tenido contacto con la alta dirección.
Su mente se llenó de escenarios negativos. Lo primero que pensó fue en el comedor. ¿Lo habrían descubierto? ¿Iban a despedirlo por comer las sobras? Se preparó para lo peor, aceptando su destino con la misma resignación con la que había aceptado todo lo demás en los últimos años. Se ajustó el uniforme, se aseguró de que su apariencia fuera impecable y se dirigió al ascensor con el corazón latiéndole con fuerza. El viaje hasta la planta 50 fue como ascender a otro mundo. Los pasillos aquí no eran funcionales, sino lujosos. El arte contemporáneo colgaba de las paredes y el silencio era aún más profundo. La asistente del señor Beltrán, una mujer de aspecto amable, lo recibió con una sonrisa y le pidió que esperara unos minutos. Cada segundo de espera aumentaba la tensión de Javier. Finalmente la puerta del despacho se abrió. «Señor Alonso, el señor Beltrán le espera». Javier entró en una oficina inmensa, con una pared de cristal que ofrecía una vista espectacular de la ciudad al atardecer. Ricardo Beltrán estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a él. Se giró lentamente, con una expresión seria pero no hostil, y le indicó que tomara asiento. «Gracias por venir, Javier», dijo Beltrán con una voz tranquila. «Le he llamado porque ha surgido un asunto que requiere de una perspectiva única. No se preocupe, no está en problemas. Al contrario, me gustaría hablar con usted sobre arquitectura». La última palabra quedó suspendida en el aire, cargada de significado, y golpeó a Javier con la fuerza de una revelación. En ese instante supo que su secreto ya no existía. La confusión y el miedo en el rostro de Javier dieron paso a una cautela impenetrable. No dijo nada, esperando que el señor Beltrán continuara. El millonario caminó hacia una gran mesa en el centro de la oficina. Sobre ella, cubierta por una tela de seda, había un objeto voluminoso. Con un movimiento lento y deliberado, Beltrán retiró la tela, revelando una maqueta arquitectónica detallada. Era el diseño del centro comunitario. «Este es el proyecto para el nuevo centro de la Fundación Beltrán», explicó, su voz resonando en la sala. «Hemos invertido mucho dinero en él, contratado a los mejores, y sin embargo, mírelo». Hizo un gesto de desdén hacia la maqueta. «Es frío, funcional, sí, pero sin vida. Es un edificio, no un hogar. No inspira nada. No cumple la misión de crear un espacio donde la comunidad pueda florecer». Javier se dio cuenta de que Beltrán había usado sus propias palabras, las que él mismo había dicho en aquella entrevista de hacía más de una década. La sangre se le heló en las venas. El señor Beltrán no solo sabía que era arquitecto, había investigado su pasado a fondo. Se sintió expuesto, vulnerable, como si hubieran desnudado su alma sin su permiso. Su primer instinto fue levantarse e irse. Pero la mirada de Beltrán no era de juicio, sino de expectación. «He leído sobre su trabajo, Javier, sobre su filosofía. He visto los edificios que diseñó con su esposa. Tenían calidez, tenían propósito. Eran lugares pensados para las personas, no para los egos de los arquitectos. Eso es lo que necesito aquí. Eso es lo que este proyecto ha perdido y lo que usted sabe cómo crear». Javier permaneció en silencio, con la mirada fija en la maqueta. Su mente era un torbellino de emociones: ira por la intrusión en su vida, dolor por los recuerdos que aquellas palabras evocaban, y una pequeña, casi extinta, chispa de la pasión que creía haber perdido para siempre. Estaba atrapado entre el deseo de proteger su anonimato y la tentación de volver a ser quien era. «No le he traído aquí para hablar del pasado», continuó Beltrán, intuyendo la tormenta interna de Javier. «Sé lo que ha vivido y tiene todo mi respeto. Le he traído aquí para hablar del futuro, de este proyecto», señaló la maqueta de nuevo.
Quiero que lo rediseñe, quiero que lo tome y lo convierta en algo de lo que podamos estar orgullosos. Quiero que le devuelva el alma que le falta. La oferta era tan monumental, tan inesperada, que a Javier le costaba procesarla. Pasó de pensar que iba a ser despedido por comer sobras a que le ofrecieran la dirección de un proyecto de enorme envergadura. Era un salto cuántico que su mente, acostumbrada a la rutina monótona y predecible de la vigilancia, no podía asimilar. Miró a Beltrán, buscando algún signo de que aquello era una broma cruel. «Le ofrezco un contrato como arquitecto jefe de la Fundación Beltrán», dijo el millonario con total seriedad. «Tendrá un equipo a su disposición, un presupuesto generoso y total libertad creativa. Su salario será el que corresponde a un profesional de su calibre, no el de un guardia de seguridad. Lo único que le pido a cambio es que ponga su talento y su visión al servicio de este centro». Javier finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué yo? Hay cientos de arquitectos en activo, más cualificados, que estarían encantados de aceptar». Era una pregunta genuina. No entendía la lógica detrás de la decisión de Beltrán. Le parecía un riesgo empresarial demencial, una apuesta basada en la historia de un hombre que había dejado de ejercer hacía casi una década. «Porque los otros arquitectos me darán un edificio», respondió Beltrán, acercándose a Javier y mirándolo directamente a los ojos. «Pero usted, Javier, usted me dará un hogar para la comunidad. Usted entiende lo que significa perderlo todo y la importancia de tener un lugar al que pertenecer. Su experiencia no es una debilidad, es su mayor fortaleza. La pregunta no es por qué usted, sino ¿quién mejor que usted?». Un largo silencio llenó el despacho. Javier no respondió de inmediato. Se levantó de la silla y se acercó a la maqueta, sus dedos rozando con delicadeza los bordes de los edificios de cartón. Era la primera vez en años que tocaba algo relacionado con su antigua profesión. El contacto fue como una pequeña descarga eléctrica, un recordatorio de la persona que había sido, del creador que había enterrado bajo capas de dolor y resignación. Podía ver los fallos del diseño actual casi al instante. Las circulaciones eran ineficientes, los espacios comunes carecían de calidez, la luz natural estaba mal aprovechada. Su mente de forma automática comenzó a deconstruir y a reconstruir, a imaginar nuevas líneas, a pensar en materiales más cálidos, en jardines interiores, en un patio central que sirviera como corazón del complejo. El arquitecto en él estaba despertando de su largo letargo. Sin embargo, el miedo seguía presente. Aceptar significaba salir de la sombra. Volver a un mundo que le había causado un dolor inmenso. Significaba enfrentarse a las expectativas, a la presión, a la posibilidad de fracasar. El uniforme de guardia era un escudo que lo protegía de todo eso. Estaba listo para abandonarlo. Tenía la fuerza para volver a construir no solo un edificio, sino también su propia vida. Pensó en Elena. Se preguntó qué le diría a ella si pudiera verlo en ese momento. Sabía la respuesta. Ella siempre había sido su mayor defensora, la que lo animaba a ser valiente, a seguir su pasión sin importar los obstáculos. Ella odiaría verlo escondido, desperdiciando el talento que tanto admiraba. En cierto modo, rechazar esta oferta sería traicionar su memoria, la memoria de todo lo que habían construido juntos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Javier levantó la vista de la maqueta y miró a Ricardo Beltrán. Sus ojos ya no mostraban miedo, sino una nueva determinación, una llama que se reavivaba. «Necesitaré un nuevo juego de planos y acceso a los informes topográficos», dijo con voz firme, «y este diseño lo desecharemos por completo. Empezaremos desde cero». No era una aceptación formal, era algo mucho mejor. Era un arquitecto poniéndose a trabajar.
La transformación fue casi instantánea. Al día siguiente, Javier Alonso no se presentó a su turno de noche. En su lugar, llegó a Beltrán Corp. A las 9 de la mañana, vestido con un traje sencillo pero elegante que parecía haber estado guardado durante mucho tiempo. No se dirigió al sótano para cambiarse, sino que tomó el ascensor hasta la planta 35, donde se le había asignado una oficina provisional. El cambio no fue fácil para él. Caminar por los pasillos durante el día, rodeado del bullicio de los empleados, le resultaba extraño y abrumador. Durante años, solo había conocido el edificio en su versión silenciosa y nocturna. Ahora, cada rostro que se cruzaba parecía estar observándolo, aunque nadie, excepto Beltrán y su asistente, conocía su verdadera historia. Para los demás, era simplemente un nuevo consultor externo. Su nueva oficina era espaciosa y luminosa, con una gran mesa de dibujo en lugar de un escritorio. Sobre ella ya estaban los planos, los informes y todo el material que había solicitado. Por primera vez en años, Javier se encontró en un entorno diseñado para la creación, no para la vigilancia. Cogió un lápiz de grafito, sintiendo su peso familiar en la mano, y se quedó mirando el papel en blanco. Ese primer día no dibujó ni una sola línea. Pasó horas simplemente estudiando los documentos, absorbiendo la información, dejando que el proyecto se asentara en su mente. Visitó el terreno donde se construiría el centro, un solar abandonado en un barrio humilde. Caminó por él, sintiendo la tierra bajo sus pies, observando la luz del sol en diferentes momentos del día, imaginando las vidas de las personas que lo usarían. Era un proceso de reconexión, no solo con la arquitectura, sino consigo mismo. Estaba redescubriendo los ritmos y los rituales de su antigua profesión. Al final del día, cuando la oficina comenzó a vaciarse, Javier seguía allí, con una taza de café en la mano, mirando por la ventana. No sentía el agotamiento del guardia de seguridad, sino la energía estimulante del creador que está a punto de dar vida a una idea. En los días siguientes, la oficina de Javier se convirtió en un hervidero de creatividad. Las paredes, antes desnudas, se llenaron de bocetos, notas y diagramas. Javier trabajaba con una intensidad febril, como si estuviera recuperando el tiempo perdido. Apenas dormía, impulsado por la adrenalina de la creación. El arquitecto que había estado dormido durante tanto tiempo no solo había despertado, sino que lo había hecho con una fuerza renovada. Ricardo Beltrán lo observaba a distancia, recibiendo informes diarios de su progreso. Estaba fascinado. La decisión que había tomado, que para muchos parecía un capricho arriesgado, se estaba revelando como una de las mejores de su vida. Veía cómo su inversión no era solo en un edificio, sino en la restauración de un alma. Cada boceto de Javier era una prueba de que el talento, cuando es auténtico, nunca desaparece por completo. El nuevo diseño que Javier estaba concibiendo era radicalmente diferente al anterior. No era un único bloque monolítico, sino un conjunto de pabellones interconectados por jardines y patios abiertos. Priorizaba la luz natural, la ventilación cruzada y el uso de materiales sostenibles y locales. Estaba creando un espacio que respiraba, un lugar que se sentía acogedor y humano desde el primer trazo sobre el papel. El concepto central de su diseño era un gran árbol plantado en el patio principal, visible desde casi todos los puntos del centro. Era un símbolo de crecimiento, de comunidad y de vida. El edificio se desarrollaría a su alrededor como si lo estuviera abrazando. Era una metáfora poderosa, la arquitectura al servicio de la naturaleza y de las personas, no al revés. Una idea que solo podría haber concebido alguien que entendía profundamente el valor de la vida.
Cuando Javier presentó los primeros bocetos a Beltrán, el millonario se quedó sin palabras. Eran más que dibujos, eran una declaración de principios. Eran la manifestación de la filosofía de Javier, refinada a través del crisol del sufrimiento y la pérdida. Beltrán supo en ese momento que el centro comunitario no solo sería un edificio funcional, sino que se convertiría en un hito de la arquitectura con alma. Con el diseño conceptual aprobado, el proyecto entró en la siguiente fase. Javier tuvo que formar un equipo. Beltrán le dio carta blanca para contratar a los arquitectos, ingenieros y diseñadores que necesitara. Para Javier, esto supuso un nuevo desafío. Después de años de aislamiento autoimpuesto, ahora tenía que liderar, comunicar su visión y confiar en otros para llevarla a cabo. Fue una prueba de fuego para sus habilidades interpersonales. Al principio, le costó. Estaba acostumbrado a la soledad y al silencio. Las reuniones, las llamadas y los debates constantes lo agotaban. Sin embargo, su pasión por el proyecto era tan contagiosa que rápidamente se ganó el respeto de su nuevo equipo. No era un jefe autoritario, sino un mentor. Escuchaba las ideas de todos, fomentaba la colaboración y explicaba cada decisión con una claridad y una lógica aplastantes. El equipo que formó era una mezcla de jóvenes talentos y veteranos experimentados. Javier buscaba personas que compartieran su visión de una arquitectura centrada en el ser humano. Juntos pasaron meses refinando cada detalle del diseño, desde la elección de los pomos de las puertas hasta el tipo de vegetación que se plantaría en los jardines. Nada se dejaba al azar. Todo tenía un propósito. Durante este proceso, Javier no solo estaba construyendo un edificio, sino también una comunidad dentro de su propio equipo. Fomentó un ambiente de trabajo basado en el respeto mutuo y la creatividad compartida. La oficina del proyecto se convirtió en un lugar vibrante, lleno de energía y optimismo. La gente quería trabajar allí, quería ser parte de algo especial, liderado por un hombre que irradiaba una integridad silenciosa. Ricardo Beltrán visitaba ocasionalmente la oficina sin anunciarse. Se quedaba en una esquina, observando la dinámica del equipo. Veía a un Javier completamente transformado. El guardia de seguridad tímido y retraído había desaparecido. En su lugar había un líder seguro de sí mismo, un visionario que inspiraba a quienes lo rodeaban. La apuesta de Beltrán no solo estaba dando sus frutos, sino que estaba superando todas sus expectativas. A medida que el proyecto ganaba notoriedad en los círculos de la construcción, el nombre de Javier Alonso comenzó a sonar de nuevo. Al principio, eran solo susurros. ¿Podría ser el mismo Javier Alonso que había desaparecido hacía años? La noticia de su regreso, al frente de un proyecto tan ambicioso, se extendió rápidamente por el mundo de la arquitectura, un mundo que él había abandonado por completo. Un día, mientras estaba en la obra supervisando los primeros trabajos de cimentación, un coche elegante se detuvo cerca. De él bajó un hombre de su edad, con un traje caro y una expresión de incredulidad en el rostro. Era Marcos, su antiguo colega y en un tiempo su mejor amigo. No se habían visto desde poco después del funeral de Elena. El encuentro fue un golpe repentino con el pasado que Javier había intentado evitar. Marcos se acercó con cautela. «Javier, ¿eres tú? He oído los rumores, pero no podía creerlo». La voz de su amigo estaba cargada de una mezcla de sorpresa y alivio. Javier, por su parte, sintió una punzada de incomodidad. Marcos representaba el mundo que había dejado atrás, un mundo lleno de recuerdos dolorosos y de personas a las que había dado la espalda en su momento de mayor pena. La conversación fue breve y algo tensa al principio. Marcos le preguntó dónde había estado, por qué había desaparecido sin decir nada a nadie. Javier no entró en detalles.
Simplemente dijo que había necesitado tiempo y espacio. No había resentimiento en su voz, solo una explicación simple y honesta. No necesitaba justificar las decisiones que había tomado en el momento más oscuro de su vida. Pero entonces la conversación cambió. Marcos miró los planos que Javier sostenía y sus ojos se iluminaron. Esto es brillante, Javi. Es tu mejor trabajo. Tiene tu firma, pero es más maduro, más profundo. En ese momento la barrera entre ellos se rompió. Dejaron de ser dos extraños reunidos por el azar y volvieron a ser dos arquitectos, dos amigos, hablando el único lenguaje que ambos entendían a la perfección, el de la creación. El encuentro con Marcos, aunque inicialmente incómodo, resultó ser un punto de inflexión para Javier. Le hizo darse cuenta de que no podía seguir huyendo de su pasado. El proyecto del centro comunitario no era solo una oportunidad profesional, era también una forma de sanar, de reintegrar las diferentes partes de su vida en un todo coherente. Aceptar quién había sido era crucial para convertirse en la persona que estaba destinado a ser. Comenzó a reconectar, poco a poco, con otros antiguos colegas que se pusieron en contacto con él. Cada conversación era un pequeño paso para salir de su caparazón. Descubrió que la mayoría no lo juzgaba, sino que se alegraba sinceramente de su regreso. Su historia, que al principio temía que fuera vista como una debilidad, se convirtió en una fuente de respeto y admiración para muchos. Este proceso de sanación se reflejaba directamente en su trabajo. El diseño del centro comunitario se volvió aún más empático. Javier añadió elementos que solo alguien que ha conocido la soledad y el dolor podría concebir. Pequeños rincones de lectura para la introspección, un jardín sensorial diseñado para calmar la ansiedad y una sala polivalente con una acústica perfecta pensada para la musicoterapia y la expresión artística. El edificio se estaba convirtiendo en un reflejo de su propio viaje. Era una estructura que ofrecía refugio, pero que también invitaba a la conexión. Tenía espacios para la comunidad, pero también para la soledad. Era un lugar para aprender y crecer, pero también para descansar y sanar. Javier no estaba solo diseñando un edificio, estaba creando un santuario para el espíritu humano, un lugar que él mismo habría necesitado en sus peores momentos. Ricardo Beltrán, observador siempre atento, comprendió la profundidad de lo que estaba ocurriendo. El proyecto había trascendido sus objetivos iniciales. Ya no se trataba solo de construir un centro comunitario, sino de demostrar que el trabajo, cuando está imbuido de propósito y significado, puede ser la herramienta más poderosa para la reconstrucción personal. Estaba presenciando en tiempo real el poder redentor de la creatividad. La construcción avanzaba a buen ritmo, la estructura del centro comunitario comenzaba a tomar forma, y la visión de Javier se materializaba en hormigón, acero y cristal. Él estaba en la obra todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, supervisando cada detalle con la misma meticulosidad con la que antes realizaba sus rondas nocturnas. Su dedicación era total, su energía parecía inagotable. Un día, mientras revisaba los planos de los jardines interiores, tuvo una idea. Se dirigió a la oficina de Ricardo Beltrán sin previo aviso. Algo que nunca antes había hecho. Llevaba consigo un boceto. «Señor Beltrán», dijo, «creo que al proyecto le falta un último detalle, algo que lo conecte todo y le dé su verdadero nombre». Mostró el dibujo al millonario. En el papel había el diseño de una pequeña placa de bronce que se colocaría discretamente cerca del gran árbol del patio central. En la placa no figuraba el nombre de la Fundación Beltrán, ni el de Javier, ni el de ningún político o donante. Solo tenía una inscripción sencilla y elegante. Centro Comunitario Elena Vega.
en memoria de una arquitecta que creía en la creación de espacios donde la vida puede florecer. Beltrán miró el boceto y luego a Javier. Vio en los ojos del arquitecto una serenidad que no había visto antes. No era una petición hecha desde el dolor, sino desde el amor y el agradecimiento. Era la forma de Javier de cerrar el círculo, de honrar a la persona que había sido su inspiración y de darle un significado final a todo su sacrificio. Era el corazón del edificio, la razón de ser de cada línea que había dibujado. Sin dudarlo un instante, Beltrán asintió. Por supuesto, Javier. Es el nombre perfecto. Debería haberse llamado así desde el principio. Fue un momento de profunda conexión entre los dos hombres. El millonario comprendió que el éxito del proyecto no se mediría en metros cuadrados ni en el presupuesto ejecutado, sino en la capacidad de esa placa de bronce para contar una historia de amor, pérdida y redención. El día de la inauguración llegó. Era una mañana soleada y el centro comunitario brillaba. Cientos de personas se habían reunido para la ceremonia. Miembros de la comunidad, políticos locales, periodistas y la élite empresarial de la ciudad. Ricardo Beltrán iba a dar el discurso principal. Javier, por su parte, había insistido en permanecer en un segundo plano, entre la multitud, observando en silencio. El edificio era espectacular. La luz del sol se filtraba a través de los grandes ventanales, iluminando los espacios abiertos y los jardines interiores. Los niños corrían por el patio, sus risas resonando en el aire. La gente exploraba las salas de talleres, la biblioteca y la cafetería con una mezcla de asombro y alegría. El centro ya estaba vivo, cumpliendo su propósito incluso antes de ser inaugurado oficialmente. Cuando llegó el momento de su discurso, Ricardo Beltrán subió al estrado. Habló de la misión de su fundación, de la importancia de invertir en la comunidad. Pero entonces su discurso tomó un giro inesperado. Normalmente en estos eventos se agradece a los arquitectos y constructores, dijo, su voz proyectándose con claridad. Pero hoy quiero contarles la historia del verdadero arquitecto de este lugar. Beltrán narró una versión resumida y respetuosa de la historia de Javier. No mencionó las obras ni los detalles más dolorosos, pero sí habló de un arquitecto brillante que lo perdió todo, que trabajó durante años en el anonimato como guardia de seguridad en su propio edificio, y que había vuelto a su vocación para diseñar el increíble lugar en el que se encontraban. Un silencio conmovido se extendió entre el público. El alma de este edificio no proviene del hormigón o del acero, concluyó Beltrán. Proviene de la resiliencia, la integridad y el amor de un hombre que nunca perdió su dignidad. Por favor, pido un aplauso para el verdadero artífice de este sueño, el señor Javier Alonso. Todas las miradas se volvieron hacia Javier. Abrumado por la emoción, solo pudo asentir con la cabeza, con lágrimas en los ojos. La historia de Javier, ahora pública, se convirtió en una fuente de inspiración. Los medios de comunicación se hicieron eco del increíble relato del arquitecto de la noche. De la noche a la mañana, Javier pasó del anonimato a ser una figura célebre, no solo por su talento, sino por su increíble trayectoria vital. Le llovieron ofertas de trabajo de prestigiosos estudios de todo el mundo. Sin embargo, Javier las rechazó todas. Su lugar ya no estaba en el mundo de la arquitectura corporativa y los rascacielos de lujo. Había encontrado su propósito en otro sitio. Decidió aceptar la oferta de Ricardo Beltrán para convertirse en el director permanente del Departamento de Arquitectura Social de la Fundación Beltrán. Su nueva misión sería replicar el éxito del Centro Elena Vega en otras comunidades necesitadas.
Ya no trabajaba solo. El equipo que había formado para el proyecto se unió a él en la fundación, atraídos por su liderazgo y su visión. Juntos comenzaron a viajar por el país, identificando barrios que necesitaban infraestructuras comunitarias y diseñando escuelas, bibliotecas y centros de salud que seguían la misma filosofía: poner a las personas en el centro de la arquitectura. Javier se convirtió en un mentor para una nueva generación de arquitectos jóvenes, a quienes enseñaba que el éxito no se mide por la altura de los edificios, sino por el impacto positivo que tienen en la vida de las personas. Su historia personal le daba una autoridad moral que ningún título académico podría otorgar. Hablaba desde la experiencia, desde el corazón, y sus palabras resonaban profundamente. Ya no era el hombre solitario que se escondía en la noche. Había encontrado una nueva familia en su equipo y un nuevo amor en su trabajo. La tristeza por la pérdida de Elena nunca desaparecería por completo, pero ahora estaba equilibrada por un sentimiento de propósito y gratitud. Había conseguido transformar su dolor en algo hermoso, creando un legado que honraba su memoria de la mejor manera posible. Una noche, meses después de la inauguración, Javier sintió un impulso inexplicable. Después de una larga jornada de trabajo en la fundación, en lugar de irse a casa, condujo hasta el rascacielos de Beltrán Corp. Saludó al nuevo guardia de seguridad, un joven que lo miró con admiración, y tomó el ascensor hasta la planta 40. Quería hacer una última ronda, a su manera. Los pasillos estaban silenciosos, tal como lo recordaba. El edificio estaba sumido en esa paz nocturna que había sido su único hogar durante tanto tiempo. Caminó lentamente, sus zapatos de diseñador haciendo un sonido muy diferente al de sus viejas botas de seguridad sobre el mármol. No sentía nostalgia, sino una profunda sensación de gratitud por el viaje que había emprendido entre aquellos muros. Se dirigió al comedor ejecutivo. Las luces de la ciudad se extendían ante él, un tapiz de historias y sueños. Se acercó al carrito del catering. Allí estaban, como siempre, las sobras de las cenas de los directivos, platos de comida exquisita, apenas tocados. Por un momento, revivió su antiguo ritual. La imagen del hombre que fue, seleccionando con cuidado su cena solitaria, se superpuso a la del hombre que era ahora. No sintió vergüenza ni pena por aquel recuerdo. Al contrario, sintió un profundo respeto por aquel hombre. Respeto por su dignidad, por su resiliencia, por su capacidad de encontrar un significado en los actos más pequeños. Aquel guardia de seguridad no era una versión inferior de sí mismo. Era el guardián de su alma, el que la mantuvo a salvo durante la tormenta hasta que estuvo lista para volver a brillar. De repente, una voz lo sacó de sus pensamientos. Una vista impresionante, ¿no cree? Javier se giró. Ricardo Beltrán estaba de pie en la entrada del comedor sonriendo. No era una coincidencia. De alguna manera, el millonario había sabido o intuido que Javier estaría allí esa noche. El círculo, que había comenzado con una observación en una pantalla, estaba a punto de cerrarse. «A veces vengo aquí por la noche», dijo Beltrán, acercándose a Javier y poniéndose a su lado junto al ventanal. «El silencio ayuda a pensar con claridad. Fue aquí donde empezó todo, ¿recuerda? Con una conversación sobre la carga del viento». Javier sonrió. Parecía que había pasado toda una vida desde aquel encuentro fortuito, que en realidad no había sido fortuito en absoluto. Se quedaron en silencio durante un rato, dos hombres de mundos completamente diferentes, contemplando la ciudad que, de distintas maneras, habían ayudado a construir. Uno con un imperio de negocios, el otro con un legado de edificios con alma. Sus caminos, tan dispares, se habían cruzado de una forma que había cambiado a ambos para siempre.
Ya no eran solo jefe y empleado, eran dos personas unidas por un profundo respeto mutuo. Nunca le di las gracias adecuadamente, dijo Javier rompiendo el silencio. Usted no solo me dio un trabajo, me devolvió la vida. Beltrán negó con la cabeza. No me agradezcas a mí, Javier, yo solo abrí una puerta. Fuiste tú quien tuvo el valor de cruzarla. Vi talento y dignidad en un lugar inesperado y aposté por ello. Ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida. Beltrán continuó. Me has enseñado algo muy valioso. Me has recordado que el mayor activo de cualquier empresa no está en sus balances, sino en el potencial oculto de su gente. Me has hecho un mejor líder y, espero, una mejor persona. Eran palabras de una honestidad sorprendente, viniendo de un hombre tan poderoso y reservado. Javier se sintió profundamente conmovido por aquella confesión. Su conversación se prolongó durante más de una hora. Hablaron de arquitectura, de negocios, de la vida. Hablaron del futuro de la fundación, de los nuevos proyectos que tenían por delante. Ya no había barreras entre ellos. En la quietud de la noche, en el mismo lugar donde un hombre comía sobras en secreto, se estaba forjando una amistad improbable y un legado compartido que perduraría mucho más allá de sus propias vidas. La historia de Javier y el señor Beltrán no terminó esa noche en el comedor. Se convirtió en una especie de leyenda dentro de Beltrán Corp y más allá. Se contaba en los pasillos, en las reuniones de incorporación de nuevos empleados, como un ejemplo de la cultura de la empresa. Era un recordatorio de que cada persona, sin importar su cargo, tiene una historia y un potencial que merecen ser vistos y valorados. El Centro Comunitario Elena Vega se convirtió en un modelo a seguir. Arquitectos de todo el mundo lo visitaban para estudiar su diseño innovador y humano, pero su verdadero éxito residía en el impacto que tenía en la comunidad. Las tasas de criminalidad en el barrio disminuyeron. El rendimiento escolar de los niños mejoró y surgió un nuevo y vibrante sentido de pertenencia entre los vecinos. El edificio había cumplido su promesa. Javier Alonso continuó su trabajo en la fundación, pero nunca buscó la fama. Siguió siendo un hombre humilde y reservado, que encontraba su mayor satisfacción no en los premios o el reconocimiento, sino en ver cómo sus diseños cambiaban la vida de las personas. A menudo visitaba los centros de incógnito, se sentaba en un banco del patio y simplemente observaba a la gente sonriendo para sus adentros. Por su parte, Ricardo Beltrán implementó cambios significativos en su empresa. Creó programas de desarrollo interno para identificar talentos ocultos en todos los niveles de la organización. Fomentó una cultura de mayor empatía y comunicación entre directivos y empleados. Comprendió que un imperio construido solo sobre cifras es frágil, pero uno construido sobre el valor humano es indestructible. La historia de Javier había transformado su visión del liderazgo. El eco de su encuentro resonó durante años. Demostró que un simple acto de curiosidad y empatía puede desencadenar una cadena de acontecimientos extraordinarios. Nos recuerda que, a menudo, las mayores oportunidades no se encuentran en los planes estratégicos ni en los informes de mercado, sino en las historias silenciosas de las personas que nos rodean cada día, esperando a que alguien se tome el tiempo de escuchar. La influencia de esta historia se extendió más allá de la empresa y la comunidad local. Cuando un periodista publicó un libro detallado sobre la trayectoria de Javier, titulado El arquitecto de la noche, se convirtió en un éxito de ventas internacional. La gente de diferentes culturas y países conectó con su mensaje universal sobre la resiliencia, la dignidad y el poder de las segundas oportunidades. Empresarios de todo el mundo comenzaron a citar a Ricardo Beltrán y su inversión en humanidad como un nuevo paradigma de gestión.
Se empezaron a crear fundaciones y programas inspirados en su iniciativa, centrados en descubrir y potenciar el talento oculto dentro de sus propias organizaciones. La idea de que cada empleado es un universo de posibilidades por descubrir comenzó a ganar terreno en el competitivo mundo empresarial. Las escuelas de arquitectura también tomaron nota. El trabajo de Javier y su filosofía de arquitectura con alma se incluyeron en los planes de estudio. Se animó a los estudiantes a pensar no solo en la estética y la funcionalidad, sino también en el impacto emocional y social de sus diseños. El legado de Javier estaba formando a una nueva generación de profesionales más conscientes y empáticos. Incluso a nivel individual, la historia inspiró a la gente a mirar a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos y a los trabajadores de servicios con otros ojos. Fomentó pequeños actos de bondad y reconocimiento, una conversación con el conserje, un agradecimiento al personal de limpieza, un interés genuino por la vida de los demás. La historia de Javier plantó una semilla de empatía que floreció en innumerables gestos anónimos. De este modo, la decisión de un solo hombre de mirar más allá de las apariencias y la valentía de otro para aceptar una segunda oportunidad crearon una onda expansiva de cambio positivo. Demostró que las narrativas personales tienen el poder de transformar no solo vidas individuales, sino también culturas enteras, recordándonos nuestra responsabilidad compartida de ver y elevar el potencial que yace en cada ser humano. Años después, Javier y Ricardo Beltrán se encontraban en la azotea del recién inaugurado Hogar para Mayores Alonso Vega, el último proyecto de la fundación. Era un edificio sereno, rodeado de jardines terapéuticos, diseñado para ofrecer dignidad y confort en la última etapa de la vida. Desde allí podían ver el perfil de la ciudad, incluyendo el imponente rascacielos de Beltrán Corp, en la distancia. Beltrán, ya un hombre mayor, se había retirado de la dirección diaria de su empresa para dedicarse por completo a la fundación, trabajando codo con Javier. Su amistad se había fortalecido con el tiempo, convirtiéndose en una hermandad forjada en el respeto y un propósito compartido. Mirando la ciudad, reflexionaban sobre el increíble viaje que habían emprendido juntos. ¿Alguna vez te arrepientes de algo?, preguntó Beltrán, su voz suave llevada por la brisa. Javier pensó por un momento. Me arrepiento de no haber tenido más tiempo con Elena, respondió con honestidad. Pero no me arrepiento del camino que tomé después. La oscuridad me enseñó a apreciar la luz. El silencio me enseñó el valor de la conexión. Cada paso, incluso los más dolorosos, me trajo hasta aquí. Beltrán asintió, comprendiendo perfectamente. Yo me arrepiento de todos los Javieres que no vi, confesó. Todas las personas talentosas y valiosas que pasaron por mi empresa y a las que nunca presté atención porque estaba demasiado ocupado mirando los números. Tú me abriste los ojos. Esa es la lección más importante que he aprendido en toda mi vida empresarial y personal. Su conversación no era de dos hombres en la cima del éxito, sino de dos almas que habían encontrado un tipo de riqueza mucho más profundo que el material. Habían descubierto que el verdadero legado no reside en lo que uno acumula, sino en lo que uno da, y en la capacidad de ver la grandeza donde otros solo ven sombras, transformando así no solo el destino de una persona, sino también el propio. La historia de Javier Alonso es, en esencia, un testimonio sobre la persistencia de la dignidad. Incluso en sus momentos más bajos, cuando el mundo solo veía a un guardia de seguridad comiendo sobras, Javier nunca perdió su sentido de la autoestima. Realizaba su ritual nocturno con un respeto y una ceremonia que desconcertaron a Beltrán, porque era un acto que tenía un profundo significado personal. Un vínculo con su amor perdido.
Esta dignidad inherente fue lo que realmente captó la atención del millonario. No fue la necesidad de Javier, sino su fortaleza en medio de ella. Beltrán, un hombre acostumbrado a medir el valor en términos de poder y riqueza, se encontró con una forma de valor mucho más fundamental: la integridad de un hombre que se negaba a ser definido por sus circunstancias. Fue un despertar para él. La narrativa nos enseña que la verdadera pobreza no es la falta de recursos materiales, sino la pérdida de la esperanza y el propósito. Javier había perdido su fortuna, pero el arquitecto, el creador, el soñador, siempre estuvo latente dentro de él. Solo necesitaba a alguien que creyera en esa versión de sí mismo tanto como él. En el fondo, anhelaba volver a serla. Por lo tanto, la intervención de Beltrán no fue un rescate, sino un acto de reconocimiento. Vio el valor que ya existía y simplemente proporcionó la plataforma para que ese valor pudiera manifestarse de nuevo en el mundo. Este matiz es crucial. No se trata de salvar a los demás, sino de crear entornos donde las personas puedan salvarse a sí mismas, reconectando con sus propios talentos y pasiones. Al final, el destino de Javier no fue cambiado por un jefe millonario, sino por la confluencia de su propia dignidad inquebrantable y la empatía de alguien que se atrevió a mirar más de cerca. Es un recordatorio de que en la intersección de la resiliencia personal y la compasión externa es donde ocurren los verdaderos milagros, transformando vidas de maneras que el dinero nunca podría comprar. La historia de Javier y Ricardo Beltrán nos deja con una lección fundamental y atemporal: el inmenso valor de mirar dos veces. En un mundo que se mueve a una velocidad vertiginosa, a menudo nos conformamos con la primera impresión, con la etiqueta fácil, con el juicio superficial. Vemos un uniforme, una ocupación, una situación, y creemos que hemos comprendido a la persona. Este relato nos demuestra cuán equivocados podemos estar. Cada individuo que nos cruzamos es un universo de experiencias, de talentos ocultos, de batallas libradas en silencio y de sueños aplazados. El guardia de seguridad puede ser un arquitecto, la cajera del supermercado una poetisa, el jardinero un filósofo. El potencial humano es vasto y a menudo yace latente bajo la superficie de la vida cotidiana, esperando una oportunidad, un gesto de reconocimiento para florecer. Los resultados de esta historia no fueron instantáneos ni mágicos. Requirieron curiosidad, investigación, riesgo y, sobre todo, una fe profunda en el potencial de otra persona. El cambio real y duradero rara vez es fácil, pero comienza con un paso simple: elegir la empatía sobre la indiferencia, la pregunta sobre el prejuicio, la conexión sobre la distancia. Es una elección que todos podemos hacer en nuestro día a día. Te invitamos a llevar esta reflexión contigo. La próxima vez que interactúes con alguien, tómate un momento para mirar más allá de su función. Pregúntate por su historia, ofrece una palabra de aliento, reconoce su humanidad. Nunca sabes cuándo tu simple acto de atención puede ser la chispa que encienda el potencial latente en otra persona, cambiando su destino y, en el proceso, enriqueciendo el tuyo. Si la historia de Javier te ha conmovido, compártela para que este mensaje de esperanza y empatía llegue a más personas. Y cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este relato. Creemos que las mejores historias son las que nos inspiran a ser mejores seres humanos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia emocionante, donde seguiremos explorando la extraordinaria profundidad del espíritu humano.